Una nube oculta el cielo. Una sombra nuclear se cierne sobre el futuro de la humanidad. A mediados del siglo XX, dos superpotencias se preparaban para un conflicto que podía haber terminado con la vida de este planeta. Las flores de primavera, la cálida luz del día, los placeres de la vida. Pero bajo este hotel norteamericano había una puerta oculta que conducía a un mundo subterráneo. Este lugar sería el refugio para los miembros del Congreso de los Estados Unidos en caso de que se produjera una guerra nuclear. Aquí abajo, los políticos representarían a todos los fallecidos y moribundos del mundo exterior. En este lugar había todo lo necesario para que unas cuantas personas esperaran al final del invierno nuclear. Pero existía la posibilidad de que alguien perdiera los nervios. En ese caso, se usaría la fuerza para mantener el orden. El mundo perdido bajo el que se encontraba el refugio quedaría reducido a un mero recuerdo, un mito. Y los vivos terminarían por envidiar a los muertos. Berlín, 1945. Las tropas soviéticas entran en la capital del Reich de Hitler. Los soldados norteamericanos, británicos y franceses pronto se unirían a ellos en las ruinas. Churchill, Stalin y Truman eran los vencedores oficiales de la Segunda Guerra Mundial, pero el de Stalin era un triunfo muy especial. El poder ruso se había introducido en el corazón de Europa. Fuera de Berlín, en Potsdam, los tres grandes se reunieron para establecer las condiciones de la posguerra. Winston Churchill representaba una Gran Bretaña extenuada por la guerra. En cambio, José Stalin, gobernante supremo de la Unión Soviética, se enfrentaba a Harry Truman, 33º presidente de los Estados Unidos. Tan solo 3 meses después de la muerte del presidente Franklin Delano Roosevelt, Harry Truman, que había sido el dueño de una mercería en Missouri, salía hacia Potsdam. Era su primera conferencia en el extranjero como jefe de Estado. El presidente Truman no estaba preparado para asumir la presidencia en el sentido de que no estaba totalmente informado, ni conocía los últimos detalles sobre lo que estaba pasando. Pero llevaba 10 años haciendo las funciones de senador y presidía uno de los más importantes comités de guerra del Congreso, por lo que era perfectamente consciente de los problemas con los que se enfrentaba un presidente. Stalin llegó con retraso a la conferencia. Tuvo una especie de ataque al corazón. La cuestión es que llegó un día después. Fue a ver a Churchill y a Truman y se disculpó por la tardanza.
La guerra había asolado la Unión Soviética, pero Stalin seguía siendo una figura imponente. I went up to him and I said, Marshal, this must be a great satisfaction to you after all the trials that you've been through and the tragedy that you've been through to be here in Berlin. And he looked at me and said, Tsar Alexander got to Paris. ¿Quería Stalin llegar hasta el Atlántico? Lenin, su predecesor, tenía la esperanza de que la revolución rusa daría lugar a una revolución comunista a escala mundial. En este periodo de ideologías enfrentadas que siguió a la Primera Guerra Mundial, tiene sus orígenes la Guerra Fría. En 1919, el presidente Woodrow Wilson embarcó rumbo a la Conferencia de Paz Europea con la idea de conseguir un mundo mejor, donde las naciones pequeñas estuvieran a salvo y se dieran las condiciones apropiadas para los negocios. Pero su acuerdo de paz excluía a la Rusia bolchevique. Muchas naciones, entre las que se encontraban los Estados Unidos y Gran Bretaña, enviaron tropas para combatir las revoluciones rusas. Churchill, que acababa de salir victorioso sobre Alemania, animaba a los soldados: hay que matar a los bolcheviques y abrazar a los alemanes. Tras la intervención, Lenin y Stalin se convencieron de que Occidente no dejaría pasar ninguna oportunidad ni rechazaría aliado alguno para destruir el comunismo. Me uní a la guerra civil en calidad de hijo del regimiento. Así nos llamaban. Éramos todos chicos jóvenes. Sabíamos que estábamos luchando por el pueblo que vivía en la pobreza. El Ejército Rojo contaba con un apoyo generalizado entre la población. Las tropas extranjeras no tardaron mucho en retirarse. Los bolcheviques rojos derrotaron a los blancos, sus enemigos rusos. Los guardias blancos que habían salido de Rusia nos tenían rodeados. La comida escaseaba. Fue una época en la que las salchichas se hacían con carne humana. En Rusia la hambruna siguió a la guerra civil. Los bolcheviques, que habían resultado victoriosos, se apartaron del mundo exterior para desarrollar la economía de su propio país. América también se volvió sobre sí misma. El pueblo deseaba vivir bien, sin más conflictos con países del extranjero. Entonces, en 1929, Wall Street quebró. Comenzó la Gran Depresión. De repente, en esta nación, la más rica de la Tierra, millones de personas tuvieron que hacer frente a la miseria. La política norteamericana se inclinó hacia la izquierda. I, Franklin Delano Roosevelt, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States and will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. So help me God. Roosevelt prometió a los norteamericanos un nuevo programa político y económico, el New Deal. Utilizaría el capitalismo para obtener el bien público y, en un cambio de política, reconoció a la Unión Soviética. No hay que olvidar que durante 16 años, creo, carecimos de una representación en Rusia. No había relación alguna entre los dos gobiernos y Franklin Delano Roosevelt fue el único que decidió tratar de acabar con este bloqueo. Stalin impulsó la industria y esta nueva situación pronto atrajo a expertos norteamericanos. Algunos se llevaron con ellos a sus familias. Mientras que los músculos soviéticos realizaban grandes esfuerzos para construir presas y altos hornos, las corporaciones americanas enviaban hábiles ingenieros a trabajar allí, pero con contrato. La ideología comunista no les preocupaba. A diferencia de los rusos, eran libres para marcharse cuando el trabajo hubiera terminado.
Stalin era el artífice de un plan económico, un tirano que no toleraba fallos o críticas. Los campos de propiedad privada se convirtieron en llanuras colectivizadas. El precio que hubo que pagar por la colectivización fue el asesinato de millones de campesinos y una nueva hambruna. La verdad se mantenía en secreto. La gente en realidad desconocía todos estos detalles desagradables. Todos los logros le fueron atribuidos a las iniciativas propuestas por Stalin. Quienes sabían que no era así, callaron. Sabían que si hablaban, serían encarcelados y asesinados. Era un régimen de terror. Así era el socialismo en un país. En 10 años, la producción de la industria pesada se duplicó. Stalin pensaba que si deseaba obtener el apoyo público para lo que estaba haciendo, que era una política muy dura, tenía que convencer a una gran cantidad de personas, al pueblo llano y a los miembros del partido, de que Rusia se encontraba frente a una conspiración orquestada por las principales potencias capitalistas para minar el gobierno soviético por medio del espionaje. Los antiguos camaradas de Lenin se confesaron autores de crímenes imaginarios. Podía verles ahí, con sus rostros pálidos, sus labios temblorosos y sus ojos evasivos. Eran los rostros de unos hombres que, si no habían sido torturados, al menos sí aterrorizados de muchos otros modos. A menudo les amenazaban con tomar represalias con sus familias si no confesaban. Los juicios de Moscú dieron al traste con algunas de las ilusiones extranjeras. La Unión Soviética había demostrado ser un estado policial y no un paraíso para los trabajadores. Pero incluso en Estados Unidos, miles de personas permanecieron fieles al sueño comunista. En los años 30, Moscú hizo un llamamiento al Frente Popular de la Izquierda contra Hitler y el fascismo. Within the shadow of the giant skyscrapers, the red cohorts of communism gather at historic Madison Square. La lucha contra la difusión del fascismo se convirtió en la gran causa común tanto para los socialistas como para los comunistas. Las dudas sobre Stalin se disiparon. En España, voluntarios procedentes de todo el mundo se congregaron para oponerse a la rebelión fascista emprendida por Franco. Hitler y Mussolini proporcionaban armas al dictador español. En Alemania, los nazis se estaban rearmando. Hitler no ocultaba su ambición de dominar Europa y después el mundo entero. Ein Sowjetzeichen soll vor sich hertragen und wir werden in unserem Zeichen wieder siegen. Roosevelt quería mantenerse al margen de cualquier guerra en Europa. Despite what happens in continents overseas, the United States of America shall and must remain as long ago the father of our country prayed that it might remain, unentangled and free. El primer ministro británico, Neville Chamberlain, confiaba en que Hitler se atendría a razones. When I was a little boy, I used to repeat, if at first you don't succeed, try, try, try again.
En septiembre de 1938, Chamberlain voló a Múnich. La guerra no tardaría en estallar, ya que Alemania se estaba preparando para invadir Checoslovaquia. No obstante, Chamberlain estaba decidido a aplacar a Hitler. En Múnich, Gran Bretaña, Francia e Italia autorizaron a Hitler para que se apropiara de la zona checa de los Sudetes, con su minoría alemana. Los aliados de Checoslovaquia la habían abandonado. En Moscú, Stalin aprendió algo de la reunión de Múnich. Llegó a la conclusión de que las democracias occidentales nunca le harían frente a Hitler. Stalin planeó un desesperado golpe diplomático. Fascistas y comunistas, enemigos acérrimos, estaban a punto de abrazarse. Hitler envió a Ribbentrop, su ministro de Asuntos Exteriores, a Moscú. El ministro de Exteriores soviético, Molotov, firmó el Pacto Germano-Soviético. Occidente estaba consternado. Después de firmar el pacto, escuché esto de boca del propio Stalin, que nos visitaba en casa con mucha frecuencia. Necesitamos ganar tiempo. Al menos 2 años de tiempo. Solo entonces la Unión Soviética podrá defenderse de Alemania. Septiembre de 1939. Hitler invade Polonia. Gran Bretaña y Francia le declaran la guerra al agresor. Demasiado tarde para salvar a Polonia. Derrotada, Polonia desapareció del mapa. Alemania y Rusia habían conspirado contra ella. Nikita Khrushchev supervisaba a los ocupantes comunistas de la parte oriental de Polonia. Estaban tomando posesión de provincias que en un tiempo gobernaron los zares. El pacto germano-soviético dejó a Stalin el camino libre para apoderarse de Lituania, Letonia y Estonia. Los estados bálticos volvían a estar bajo la dominación rusa. Al invadir Finlandia, Stalin había atentado contra el mundo. The Soviet Union is run by a dictatorship as absolute as any other dictatorship in the world. It has allied itself with another dictatorship, and it has invaded a neighbor so infinitesimally small that it could do no conceivable possible harm to the Soviet Union. En 1940, Hitler ataca a Europa Occidental. A mediados de 1941, Francia, Bélgica, Holanda, Noruega, Dinamarca, Yugoslavia y Grecia pasaron a engrosar la lista de sus conquistas. La Gran Bretaña de Churchill resistía en solitario. El 22 de junio de 1941, Adolf Hitler invade la Unión Soviética. Este día cambió la historia. Hitler pretendía ganar una vasta colonia para Alemania, pero no consiguió su propósito, y 4 años después su acto otorgaría a Rusia el poder en el corazón de Europa. Con el avance de los tanques nazis comenzaban a perfilarse las futuras líneas de la Guerra Fría. El Ejército Rojo tuvo que batirse en retirada. Mi madre dijo, ve con los soldados. Los soldados se estaban retirando, heridos y cubiertos de sangre. Y yo solo tenía un abrigo y unos zapatos. Eso es todo. Los ciudadanos rusos se unieron. En el exterior, la Unión Soviética ganó amigos inesperados. A pesar de sus pasados sentimientos antisoviéticos, Churchill acogió inmediatamente a la Rusia de Stalin como una aliada. Por supuesto, también les dijo a sus amigos que hubiera acogido al mismísimo demonio si éste se hubiera presentado para ayudarle a derrotar a Hitler.
The United States of America was suddenly and deliberately attacked by naval and air forces of the Empire of Japan. No matter how long it may take us to overcome this premeditated invasion, the American people in their righteous might will win through to absolute victory. Estados Unidos le declaró la guerra a Japón. Unos días después, con la Wehrmacht a las puertas de Moscú, en un arrebato Hitler declaró la guerra a los Estados Unidos, convirtiendo así a rusos y norteamericanos en aliados. Consiguieron bloquear la ofensiva alemana contra Moscú y Stalin se dirigió a la nación. Y эти люди, лишенные совести и чести, люди с моралью животных, имеют наглость призывать к уничтожению великой русской нации. Немецкие захватчики хотят иметь истребительную войну с народом СССР. Что же, если немцы хотят иметь истребительную войну, они ее получат. Stalin ya estaba mirando más allá de la victoria. Dijo a los británicos que las fronteras soviéticas de la posguerra tendrían que incluir a las repúblicas bálticas y parte de Polonia. Cuando llegué a Moscú con Anthony Eden en diciembre de 1941, los alemanes todavía estaban a tan solo 19 kilómetros del lugar donde nos habíamos reunido. Lo primero que hizo Stalin fue decir: señor Eden, quiero que me asegure que después de la guerra apoyará mis justas peticiones sobre todas estas zonas que usted ve. Eden se quedó absolutamente desconcertado y le respondió: ¿pero no deberíamos estar pensando en la manera de ganar esta guerra? No, no, dijo Stalin. Me gustaría tener esto muy claro desde el principio. Entonces, obviamente, Eden tuvo que decir que él no tenía autoridad para discutir lo que iba a pasar una vez finalizada la guerra. La ayuda norteamericana a Rusia consistía básicamente en armas y camiones. Pero Stalin y su pueblo pedían a gritos algo más. Un segundo frente, un desembarco aliado en Europa Occidental que aliviara el sufrimiento soviético. He visto las atrocidades y he escuchado el sonido de la guerra. Aunque ya han pasado 50 años desde entonces, aún puedo oír los ruidos de la guerra. Los proyectiles, los bombardeos, los gritos de la gente y los llantos de las mujeres. Durante 6 meses se libró una encarnizada batalla en Stalingrado. Hitler envió allí a 500.000 de hombres. Los alemanes quedaron atrapados y se vieron obligados a rendirse. El rumbo de la guerra estaba cambiando. La opinión occidental aclamó al Ejército Rojo, sus camaradas de armas. The Russians have thus far lost in the common cause at least 50% more men killed, wounded and missing than all the rest of the European allies put together. And moreover, they have killed, wounded and captured at least 20 times as many Germans as the rest of the Allies. Los nazis buscaron el modo de acabar con la alianza formada contra ellos. En Katyn, al oeste de Rusia, desenterraron los cadáveres de más de 4.000 oficiales polacos. Alemania anunció que los oficiales habían sido asesinados por los escuadrones de seguridad soviéticos en 1940, información que al final resultó ser verdadera. Gran Bretaña y Estados Unidos decidieron ignorar esta evidencia sobre los métodos de Stalin. En 1943, con su alianza aún intacta, los representantes de los 3 grandes se prepararon para celebrar una reunión en Teherán, Persia. Me llamaron a Teherán para ayudarles a prepararse para la conferencia. Se suponía que el señor Roosevelt iba a llegar.
Teníamos un nombre en clave para él, por eso llamé al aeródromo y bastante segura hablé con el almirante Levy. Le pregunté, ¿están ya en camino? A lo que él respondió, no, salimos para una misión americana. Cuando se lo dije al señor Molotov, creí que me iba a matar, pero dijo, ¿cómo? Y me preguntó, ¿para qué está usted aquí? ¿Quién la ha mandado? ¿Qué sabe usted? ¿Qué le voy a decir a Stalin? Stalin convenció a Roosevelt de que estaría más seguro residiendo en la embajada soviética. Habían preparado este edificio especialmente para su visita. Estaba lleno de micrófonos. Stalin me dijo que la tarea que le asignaba a mi grupo, y a mí en especial, era muy poco atractiva desde un punto de vista ético. Sin embargo, la situación de la URSS era tan grave que tenía que saber lo que pensaban nuestros aliados. Stalin era muy hábil tratando con Roosevelt y con Churchill. Incluso a Churchill comenzó a caerle bien. Y hablaba de tío Joe, que era un término bastante afectuoso para nombrar a Stalin. Ambos compartían la idea de que si se le trataba de la manera correcta, entonces la frase exacta que utilizaban era, si tratamos al tío Joe como si fuera un miembro de nuestro club, quizás algún día llegue a serlo de verdad. Todos los días, a las 8 de la mañana, tenía que ir a ver a Stalin. Le llevaba todas las transcripciones en ruso y en inglés. Y durante una hora, más o menos, Stalin examinó con gran detalle las conversaciones de Roosevelt. No creo que Franklin Delano Roosevelt fuera capaz de imaginarse a un hombre de una iniquidad tan profunda, unida a una gran astucia estratégica como era Stalin. Nunca había conocido a una criatura como él. Stalin era un actor excelente, tranquilo, afable, razonable. Les dejaba a todos pensativos con sus palabras, y eso es realmente propio de un gran líder. Los aliados aceptaron que después de la guerra Europa Oriental fuera una zona de influencia soviética. Stalin se anexionaría la parte más oriental de Polonia. Como compensación, los polacos obtendrían una franja en la parte oriental de Alemania. A Polonia no le quedaba otra elección. Juntos, los tres grandes configuraron el mapa del futuro. Día D, 6 de junio de 1944. La mayor invasión por vía marítima de toda la historia desembarca en Francia. Este era el segundo frente que tanto ansiaba Stalin. En el frente oriental, los ejércitos rusos seguían avanzando. Nazi rode back out of Russia. Every rail line blown up as they flee. Of course, Nazi propaganda now stresses the masterful retreat. The Soviet flag unfurled in triumph over Sarny, Tarnopol, Odessa, as the Russian tide of victory rolled westward toward Germany. A medida que el ejército rojo se aproximaba a Varsovia, la resistencia polaca arrebataba la ciudad a los alemanes. Los polacos esperaban liberarse y hacer frente a Stalin con una Polonia independiente. El Ejército Nacional de Polonia consiguió hacerse con Varsovia cuando se marcharon los alemanes y antes de que llegaran los rusos. Los mismos rusos les habían animado a ello. Entonces el ejército soviético se detuvo en el Vístula. Stalin dijo que sus tropas necesitaban descansar a las afueras de Varsovia para reagruparse. Los alemanes contraatacaron. Los rusos, que estaban al otro lado del río y que podían haber acudido en ayuda de los que luchaban por la libertad de Polonia, los abandonaron. Y por varias razones, creo que la política de los Estados Unidos debería haber cambiado en este momento. Los polacos contuvieron a los alemanes 63 días.
cuando los miembros de la resistencia fueron asesinados y Varsovia destruida, Polonia culpó a la Unión Soviética. Entonces, con Polonia bajo la ocupación soviética, Churchill y Stalin iniciaron una lucha de poderes en Moscú. Una noche, Churchill garabateó una fórmula para dividir Europa. Rumanía, 90% de influencia soviética. Grecia, 90% de influencia británica y norteamericana. Yugoslavia y Hungría a partes iguales. Bulgaria, 75% de influencia rusa. Stalin mostró su acuerdo. Churchill se preguntaba si debería destruir esa nota, pero Stalin le dijo, no, quédatela. Yalta, en Crimea. Churchill quería que la siguiente reunión de los tres grandes tuviera lugar en el oeste, pero Stalin insistió en que se celebrara en territorio soviético. Stalin quería complacerles, y les diré que todo el mundo trabajó intensamente, cuando todo a su alrededor estaba devastado, trayendo vasos de cristal, servilletas blancas, manteles y muebles. Incluso cuando Winston Churchill dijo algo así como, ojalá tuviera limón para mi gin tonic, al día siguiente encontraron un limonero. Esta estancia fue un tormento para Roosevelt, que estaba muy enfermo. Su polio y las tensiones del liderazgo durante la guerra le debilitaron. En el antiguo Palacio de los Zares, los jefes de gobierno hicieron frente a una agenda exhaustiva. Tenían que decidir cómo gobernar la derrotada Alemania y querían dejar zanjada la cuestión polaca. Europa del Este, a pesar de su importancia, no era más que uno entre otros muchos asuntos. Primero había que ganar la guerra y ocupar Alemania. En segundo lugar, había que considerar la guerra contra Japón. Y luego era necesario elaborar los acuerdos de posguerra. Stalin sabía que la guerra estaba ganada. Después de todo, en aquel momento los rusos estaban tan solo a unos kilómetros de Berlín. Estaban a punto de hacerse con Budapest. Habían arrasado en algunos lugares de Europa del Este, pero no en todos. Era un negociador muy astuto. No miraba jamás a los ojos. Se quedaba ahí fumando. Y es que era un fumador empedernido y daba la impresión de no estar escuchando. Y luego de repente alzaba el dedo y decía, ¿ah? El tremendo error que cometió Roosevelt fue intentar congraciarse con Stalin, acentuando las diferencias que existían entre Churchill y él mismo. Por ello, Stalin tenía muy claro que existían entre ellos disensiones reales, además de las imaginarias. Por supuesto, para nosotros el tema principal era el futuro de Europa del Este y en especial de Polonia. Además, era obvio que tarde o temprano Stalin conseguiría lo que deseaba porque el Ejército Rojo ya había ocupado todo el área de Polonia y desde que estábamos en Yalta habían atravesado ese país hasta llegar a Alemania. Para entonces, los Balcanes y la mayor parte de Polonia estaban en manos soviéticas. Lo mismo sucedía con la mayoría de Checoslovaquia y de Hungría. Esta situación era fruto de los avatares de los campos de batalla, y la diplomacia no podía alterarla. En Yalta se presentaron dos documentos diplomáticos que sobre el papel eran perfectamente satisfactorios. Habría un gobierno de coalición en Polonia formado por gente del Este, y también se celebrarían elecciones libres. Luego había una declaración que incluía a toda Europa del Este, que recibió el nombre de Declaración para la Europa Liberada, y que estaba elaborada sobre las bases de la democracia, las elecciones libres y todas esas frases que los rusos utilizaban, pero que interpretaban de un modo algo diferente. Stalin prometió que las elecciones en Polonia serían libres y justas. Cansados de discutir, los demás le tomaron la palabra. Alemania sería gobernada conjuntamente por los aliados victoriosos, y Stalin se comprometió en secreto a participar en la guerra contra Japón. Churchill se sentía seguro. We have all bound ourselves to work together to make sure that there is increasing happiness and prosperity for the broad masses of the people
in every land, no longer subject to the hard strains of war. There is the prospect which has now opened before us. The funeral special heads for Washington. An honor guard of servicemen keeps vigil beside the flag-draped casket. At villages, crossroads, way stations, the people who were so close to his heart stand silently, expressive of the devotion Franklin Roosevelt inspired. El presidente recibió sepultura al tiempo que las últimas batallas en Europa tocaban a su fin. Las tropas norteamericanas entraban en las ciudades alemanas sin encontrar resistencia. Estaban muy contentos de ver a los soldados americanos, porque temían que los rusos ocuparan su país o entraran en su zona. Los aliados descubrieron en su avance todo el horror de los crímenes perpetrados por los alemanes. Los judíos habían sido su blanco preferido, pero todas las naciones mostraban su duelo ante las fosas comunes. El miedo a una recuperación alemana empañó los primeros años de paz. Pronto las tropas soviéticas y norteamericanas se encontraron en Alemania. Un día nuestro lugarteniente llegó y dijo que quería que se formara una patrulla para ir a ver si podíamos encontrar algunos rusos. Ninguno de nosotros tenía muchas ganas de ir en aquella patrulla, porque éramos conscientes de que la guerra había terminado y no sabíamos lo que había ahí fuera. Es decir, habíamos llegado muy lejos. ¿Por qué volver a jugarnos el cuello? Seguimos avanzando sin encontrar resistencia. Todos se retiraban y se rendían. Creo que tuvimos mucha suerte. Llegamos al río Elba y vimos a los rusos al otro lado. Le dije a mi amiga, quédate allí y yo me quedaré aquí. Esperamos a que desembarcaran. Podíamos ver sus caras. Parecían gente normal. Eran como los demás. Nos habíamos imaginado algo diferente. Después de todo, eran americanos. Creo que no sabíamos qué esperar de los rusos, pero cuando los mirabas y los examinabas no encontrabas diferencias. Con un uniforme americano habrían parecido americanos. No sabíamos a quién estábamos besando. Dábamos besos a todo el mundo. Creo que para nosotros la guerra había terminado. Nos lavamos los pies en el río Elba y también la cara y las manos. Pensamos que ahora que nos habíamos reunido con los americanos, la guerra tenía que terminar. Dos días después, las cámaras estaban preparadas. Un momento que haría historia, el encuentro entre los soldados de a pie rusos y estadounidenses, fue revivido con un reparto mucho mayor. Con el consentimiento aliado se concedió la captura de Berlín a los rusos. Abril de 1945. El Ejército Rojo lanza su ofensiva final contra Berlín. La guerra costó a la Unión Soviética la vida de 27 millones de hombres. Unas pérdidas 40 veces superiores a las de los norteamericanos y británicos juntos.
La bandera roja destinada a ondear sobre el Reichstag era de confección casera. Utilizamos manteles. Una noche estuve ayudando a mi amigo, un sastre judío, a coserlas para hacer 3 banderas y las llevamos a Berlín. Encontré a 3 soldados y las colocamos en lo alto. La primera fotografía que tomé fue la de la bandera que había traído de Moscú, la bandera soviética ondeando sobre Berlín. Cuando el Reich de Hitler se desmoronó, cientos de personas se reunieron en San Francisco para fundar la Organización de las Naciones Unidas. A la cabeza de la delegación soviética estaba el hombre que había firmado el pacto nazi-soviético, Molotov. Molotov estaba muy nervioso porque sentía que la guerra estaba tocando a su fin, que la victoria pronto llegaría y él estaba en América. Por este motivo, todos los días le enviaba mensajes a Stalin en los que le preguntaba ¿cuándo puedo regresar? Mientras tenía lugar la reunión de San Francisco, llegó la noticia de la rendición de Alemania. General Eisenhower informs me that the forces of Germany have surrendered to the United Nations. The flags of freedom fly all over Europe. Cuando terminaron los combates, la línea del frente soviético dividía Europa en 2 partes, desde el Báltico hasta el Adriático. La guerra en el Pacífico se prolongaba. Los marines estadounidenses habían irrumpido en Iwo Jima. Era un anticipo de lo difícil y sangrienta que podría resultar una invasión final de Japón. Potsdam, en la Alemania conquistada, sede de la tercera cumbre aliada. La actitud de Washington hacia la Unión Soviética comenzó a cambiar bastante antes de Potsdam. En el aire ya había indicios de una inminente tempestad. Truman declaró oficialmente y con bastante claridad que la declaración que Europa había adoptado en Yalta no se estaba aplicando en algunos países. Estados Unidos no reconocía los gobiernos que se estaban constituyendo. Yo diría que la conferencia de Potsdam se caracterizó por el mal humor que flotaba en el aire, porque ese fue el ambiente que reinó, si exceptuamos las ocasiones ceremoniales. Los aliados no podían dar su consentimiento tan fácilmente a un acuerdo para un tratado de paz alemán sobre cómo poner en práctica los acuerdos alcanzados en Yalta. Stalin confirmó que sus tropas estaban preparadas para entrar en guerra con Japón. Pero el día antes de la conferencia, Estados Unidos probó con éxito una bomba atómica. Después de consultar con los británicos y con sus propios asesores militares, el presidente Truman decidió decirle a Stalin que tenía una poderosa nueva arma, pero sin identificarla como un arma nuclear. Truman repitió esas mismas palabras acerca de la nueva arma. Pensó que Stalin no le había oído o no le había entendido. Stalin dijo, bien, gracias por la información. Los americanos cuestionaron si Stalin había entendido o no lo que Truman había dicho. Ahora sabemos que estaban al corriente de todo el proyecto Manhattan por medio del espionaje y de sus propios agentes. La conferencia aún no había terminado cuando llegaron noticias de Londres. Clement Attlee había sido elegido primer ministro. Tenía la sensación de que lo que más había gustado a Molotov y a Stalin no era la explosión de la bomba, sino el hecho de que Churchill no hubiera sido reelegido en Inglaterra. Otra fotografía protocolaria. El mundo tenía que ver que los aliados aún estaban unidos.
El 2 de agosto finalizó la conferencia y los hombres de Estado regresaron a sus hogares. 4 días después, Estados Unidos lanzó una bomba atómica sobre la ciudad y la población de Hiroshima. Al cabo de 3 días lanzó otra, esta vez sobre Nagasaki. Pronto la raza humana podría destruirse a sí misma en un solo día. Y en los momentos más críticos de la Guerra Fría, siempre ha estado presente la sombra amenazante de una guerra nuclear. Puedes recibir contenido exclusivo desde 3 euros y anunciarte desde 10 euros. Con muy poco puedes hacer mucho. Para seguir siendo vuestro punto de encuentro, colabora a través de patreon.com/El Círculo. Vuelve la tertulia con toda la actualidad y también tocaremos temas de sociedad aquí en La Noche en Círculo, próximamente en El Círculo TV. Ready, set, go. Gas to the fire. Push a little farther. Jump a little higher. Fast, not slow. Watch me taking over. Running right beside you. Feel me moving closer. Ooh, I'm ready. Ooh, I'm ready now. Ready now. Ready. Surcos pequeñitos en la pera derretida de tus ganas. Y voy Fulton, Missouri. Una tranquila y pequeña ciudad en el medio oeste. Las cosas aquí no han cambiado mucho desde 1946. Aún no había pasado un año desde que finalizó la guerra, cuando Fulton izó las banderas para dar la bienvenida a Winston Churchill. Pero este era portador de un sombrío mensaje para el mundo. From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended across the continent. Behind that line lie all the capitals
of the ancient states of Central and Eastern Europe. Warsaw, Berlin, Prague, Vienna, Budapest, Belgrade, Bucharest, and Sofia. All these famous cities and the populations around them lie in what I must call the Soviet sphere. Este discurso no fue muy bien recibido en los Estados Unidos. Pensaron que era un parlamento demasiado duro. Y el presidente recibió algunas críticas por haber traído a Churchill. Es solo una muestra de cómo cambia la historia. Ahora es uno de los mejores discursos que se haya hecho jamás, porque contribuyó a prevenir al mundo del peligro que entrañaba el engrandecimiento soviético. Los norteamericanos regresaron a sus hogares desde el otro lado del Atlántico. Por segunda vez en ese mismo siglo, los Estados Unidos se habían visto empujados a una guerra que tenía lugar muy lejos de sus propias tierras. $300.000 norteamericanos jamás regresaron a casa. Pero el resto volvió a un país más próspero y feliz que nunca. Por fin pude respirar aliviado y satisfecho. Dije, Dios mío, esto es maravilloso. Parecía que todo el mundo disponía de algo de dinero, cuando en los tiempos de la depresión nadie tenía un céntimo. Entonces solo disponíamos de lo suficiente como para poner un poco de comida en la mesa, un techo donde cobijarnos y para mantener la póliza del seguro al día. Antes de la guerra en nuestro país, el paro era de un 15%, a veces más. Era una economía bastante estancada y desafortunada. Y la guerra, la producción en tiempos de guerra, la producción de municiones y de armamento, aportó grandes cantidades de dinero a la economía y dio trabajo a millones de personas. Y no solo a los hombres, sino también a las mujeres. Como por ejemplo Rosie la remachadora. Cuando salimos de la guerra, la tasa de desempleo era prácticamente nula. Tan pronto como terminó la guerra, las empresas se dieron cuenta de que los americanos habían estado sin coche desde antes de que comenzara el conflicto y decidieron volver a la producción de automóviles. Por supuesto, todo el mundo estaba ansioso por tener uno y además la gasolina era fácil de conseguir y los productos de alimentación también estaban al alcance de la población. En definitiva, la economía estaba floreciendo. La guerra y las ansias por gastar, características de la posguerra, devolvieron al capitalismo americano a su anterior esplendor. En el primer verano después de que se firmara la paz, los soldados soviéticos regresaron a casa. Estaban sobrecogidos por verse aún con vida. Здравствуй, родная Москва! Здравствуйте, герои-победители! Entre las multitudes que les dieron la bienvenida se encontraban los afortunados que encontraron a sus hijos o maridos. Unos 27 millones de civiles y soldados soviéticos no vivieron lo suficiente para ver este día.
Recibimos a los soldados con flores, pan y todo lo que pudimos encontrar. Estábamos tan contentos que besábamos a completos desconocidos. Estábamos eufóricos. Incluso osamos esperar que aquellos que habían desaparecido pudieran estar aún vivos. Rusia había quedado totalmente destruida. Todo, desde la costa hasta Moscú, estaba en ruinas. Y millones de personas se habían quedado sin hogar. Por donde habían pasado los alemanes, casi 70.000 pueblos habían sido destruidos. Las ciudades se levantaban a duras penas entre los escombros. Los invasores habían acabado con las fábricas y los bloques de pisos del Plan Quinquenal, obras que Stalin había llevado a cabo antes de la guerra. Cosas que antes del enfrentamiento bélico no parecían estar tan mal, habían sido completamente destrozadas. La gente vivía en las ruinas. Es imposible describir el sufrimiento. Solo podría comprenderlo quien lo haya experimentado o lo haya visto con sus propios ojos. Para los rusos, el final de las hostilidades trajo un instante de puro júbilo. А здесь Бранденбургские ворота, которые Ебель-то камнем, который заложил. Все равно прошли. Berlín, el último campo de batalla. La capital del Reich de Hitler había caído ante el Ejército Rojo. Los berlineses, aturdidos, esperaron para ver qué futuro les tenían reservado los conquistadores. Pero no hubo masacres organizadas. A los supervivientes se les permitió vivir lo mejor que pudieron. Stalin incluso ordenó a sus tropas que dieran de comer a los berlineses. Pero los soldados saquearon las casas y por las noches daban caza a las mujeres. Empezaron a llegar más y más rusos. Miraron por la ventana y luego de repente uno de ellos entró. Yo estaba cuidando a unos niños. Me quitó al niño de los brazos y le dio un juguete y unos cigarrillos para que se entretuviera. Esa fue la primera vez que me violaron. Fue terrible. Después de eso no podía hablar. El jefe de la policía de Stalin, Beria, y el ministro de Asuntos Exteriores, Molotov, recorrieron Berlín. Alemania estaba dividida en 4 zonas de ocupación y cada uno de los aliados poseía un sector de la capital. Los aliados habían llegado a la conclusión de que Alemania debía compensarles por los daños que había causado la guerra. Marshal Zhukov dijo: hemos luchado muy duro durante mucho tiempo. Hemos conquistado Berlín. Tenemos el derecho moral y legal de obtener todas las indemnizaciones que podamos. No sabemos lo que nos depara el futuro. La población alemana se vio obligada a ayudar a los rusos a apoderarse de los recursos industriales. Y no se trataba solo de máquinas. Miles de artesanos y científicos fueron secuestrados y trasladados a la Unión Soviética.
Europa Central estaba retrocediendo a la edad de las tinieblas. Era un espacio sin ley, refugio o misericordia, un continente de nómadas. Millones de personas a las que los nazis obligaron a abandonar su hogar regresaron penosamente a sus casas. Ahora les tocaba a los alemanes hacer el papel de víctimas. Desde el Mediterráneo hasta el Báltico, los vencedores estaban modelando Europa a su propia imagen. Polonia, la ruta de los invasores en su camino hacia Rusia, obsesionaba a Stalin. La Unión Soviética se había anexionado la parte oriental de Polonia. Como compensación, los aliados movieron las fronteras del país hacia el oeste y concedieron al pueblo polaco los territorios orientales de Alemania. Los alemanes fueron expulsados. La Unión Soviética se había apropiado de la tierra natal de los polacos y ahora estos hicieron lo mismo con las granjas y casas alemanas. A finales de 1945, una joven polaca de 19 años de edad y un hombre mayor que ella de la milicia entraron en nuestra casa. La chica preguntó, ¿de quién es esta casa? Y mi madre dijo, nuestra. Hania, que así se llamaba la chica polaca, respondió, ahora es mía. A partir de ese momento fue la casa de Hania. A las 6 de la mañana llegó la milicia. Golpearon la puerta con la culata de sus armas y dijeron, fuera. Aunque yo no era más que una niña, sabía lo que significaba eso. En toda Europa, unos 12 millones de alemanes fueron expulsados de países en los que habían vivido durante cientos de años. Hoy esto se conoce como limpieza étnica. En aquella época los aliados lo llamaron traslado de población y los británicos ayudaron a los alemanes a hacer las maletas. La victoria en Londres. Gran Bretaña salía feliz de 6 años de guerra, pero internamente agotada. Por el momento, el pueblo aclamaba al rey y al imperio como si nada hubiera cambiado, y no fuera a hacerlo jamás. El nuevo primer ministro del rey era Clement Attlee. Los votantes británicos se habían inclinado hacia la izquierda y Churchill se quedó fuera. En la política exterior, el nuevo gobierno laborista se agarraba con fuerza a la alianza norteamericana. Ernest Bevin, el nuevo secretario de Asuntos Exteriores, era un veterano sindicalista que desconfiaba de los comunistas. Había respaldado la decisión de Churchill de intervenir en la guerra civil griega. Estaban en juego los intereses británicos en este país, puesto que el conflicto suponía una amenaza para la ruta por la que se transportaba el crudo desde Oriente Medio hasta Gran Bretaña, a través del Mediterráneo. El movimiento de resistencia más fuerte, el de los comunistas, trataba de hacerse con el poder. Pero ellos no sabían que Stalin le había dicho a Churchill que no tenía ningún interés en que Grecia fuera comunista. El ejército británico intervino. La guerra civil fue larga y cruel. Pero Stalin cumplió su palabra y abandonó a la Grecia comunista a su suerte. Para entonces, la Unión Soviética ya dominaba a todas las naciones que lindaban con su frontera occidental. Al principio Stalin no impuso un sistema soviético a su nuevo imperio. En su lugar creó gobiernos de coalición prosoviéticos.
pero los comunistas se aseguraron de que la policía y la seguridad estuvieran en sus manos. La conferencia de Yalta proporcionó a Rusia el control sobre Europa Central. Sabíamos muy bien lo que los rusos entendían por democracia y todo eso, pero entonces éramos aliados que luchaban juntos en una guerra. No podíamos decirle a Stalin simplemente, ahora vamos a poner por escrito nuestra interpretación del término democracia occidental y tú tienes que firmarla y decir que es también tu interpretación. No podíamos hacer eso. Comenzamos a recibir cables de los representantes americanos en lo que más tarde llamaríamos los países satélites, sobre el comportamiento que las tropas soviéticas adoptaban con el pueblo de Polonia, Bulgaria, Rumanía, Yugoslavia y el resto de países. Se avecinaban problemas. Entonces, uno de los miembros más destacados del Partido Campesino de Bulgaria fue secuestrado. Simplemente desapareció. Y lo mismo les ocurrió a otras figuras que no podían tomar parte en los nuevos regímenes de las democracias populares. En Berlín, donde los aliados supervisaban conjuntamente la vida de la ciudad, los comunistas se mostraban más cautelosos. La idea era empezar cooperando y de forma gradual crear el partido. El partido mejor organizado, más militante y más activo. Y así ir aumentando la influencia sobre el resto de los partidos para terminar tomando el control de la situación, pero de forma gradual, no de una sola vez. Debíamos prepararnos para formar un cuerpo de policía, los hombres que se encargarían del personal y de su educación. Estábamos estupefactos, pues solo éramos 3 o 4 camaradas. El resto eran socialdemócratas, demócratas burgueses, etc. Entonces uno de nosotros dijo, tenemos que parecer democráticos, pero en el fondo todo debe estar en nuestras manos. Muchos alemanes comprendieron perfectamente que el marrón, color de los nazis, se transformaría en rojo de la noche a la mañana. Después de todo, en algunos aspectos, los métodos que utilizaban para obligar a la gente a actuar contra su voluntad eran los mismos o muy similares. Para mí la única referencia fue siempre la Unión Soviética bajo el control de Stalin, y en comparación con esta Unión Soviética en manos de Stalin desde 1935 hasta 1945, los años comprendidos entre el 45 y el 46 o 47 en Alemania fueron maravillosos. Había mucho menos terror que el que yo había presenciado en los 10 años precedentes en la Unión Soviética. El comunismo soviético había superado la prueba de la guerra. El ejército rojo era el más grande del planeta y el general Eisenhower llegó a presentar sus respetos a la nueva superpotencia mundial. Pero Stalin temía que las potencias capitalistas le rodearan. Buscaba la traición en su propia casa. Todos aquellos que habían sido hechos prisioneros por los alemanes y que habían visto fugazmente el mundo occidental podían volverse contra él. Comenzó a detenerlos a miles y los norteamericanos sabían lo que estaba sucediendo. Teníamos una doncella cuyo marido era un prisionero de guerra. Al final le repatriaron y regresó. Fue un reencuentro increíble y la vida volvió a ser maravillosa con la familia reunida. 6 meses después le detuvieron por haber sido un prisionero de guerra alemán. Algunos estaban allí por un decreto general de Stalin. Otros eran desertores y ladrones. Algunos eran emigrantes bielorrusos y otros polacos procedentes del Ejército Nacional. Entré en un mundo totalmente nuevo. Los campos de prisioneros fueron mi universidad. Polonia.
Entre los escombros de Varsovia, los polacos comienzan a despejar las ruinas. Los polacos habían combatido a los alemanes en todos los frentes, tanto al este como al oeste. Ahora trabajaban juntos para reconstruir su país. Algunos se resistieron al nuevo gobierno semicomunista que les ataba a Moscú, pero otros encontraron motivos para aceptarlo y vivir con él. Para mí lo más importante era que mi madre y mi hermana regresaran de Siberia y también poder comenzar a reconstruir el país. Teníamos que asegurar nuestras fronteras, que estaban seriamente amenazadas, y mi estancia en el ejército me dio esta oportunidad. En Moscú, los nuevos líderes políticos de Polonia, meros títeres todos ellos, asistieron a la ópera. Los polacos aceptaron una alianza que les ataba a la Unión Soviética. Stalin prometió defender las nuevas fronteras de Polonia contra cualquier intento alemán de recuperar los territorios perdidos. Stalin estaba en el cenit de su poder. En su presencia, sus colegas experimentaban terror. Los diplomáticos rusos, como el resto de los oficiales rusos, miembros del partido y muchos otros, vivían aterrorizados por este hombre. Y con razón, porque si le daban una noticia que no resultara de su agrado, podían acabar en un campo de concentración o con una bala en la nuca. No resultaba nada fácil darle noticias a Stalin cuando éstas eran desagradables. Stalin se mostraba alegre y muy animado. A su lado se encontraban los invitados más importantes, el intérprete y también los invitados soviéticos. Los camareros llegaron con el plato principal. Creo que era pavo. Uno de ellos derramó un poco de líquido rojo sobre la chaqueta color arena de Stalin al servir la salsa. Todo el mundo dejó de comer. Estaban conmocionados por lo que pasaría después, porque las manchas parecían gotas de sangre. Pero Stalin no reaccionó y continuó hablando con la persona que estaba a su lado. Luego llegó otro camarero con un poco de agua y se ofreció para limpiarle la chaqueta. Pero Stalin dijo, no, no. Estaba absolutamente tranquilo. La gente vio que todo parecía ir bien y comenzaron a comer de nuevo y la rutina siguió adelante. Para dar importancia a las elecciones soviéticas, Stalin hizo una gran aparición. No prometió recompensas a su pueblo exhausto, tan solo más esfuerzos y más planes quinquenales para la industria pesada. Entonces, con palabras poco claras, advirtió que el capitalismo y el imperialismo harían inevitables futuras guerras. ¿Era esta una declaración de guerra entre la Unión Soviética y Occidente? En el extranjero sonaron las señales de alarma. Leí el discurso con mucho cuidado y lo interpreté como una declaración retrasada de guerra contra los Estados Unidos. Al leer el texto minuciosamente, no quedaba ninguna duda de qué estaba hablando. En Occidente, este discurso se interpretó como una predicción en toda regla de la Tercera Guerra Mundial.
Y sin embargo, yo no creo que estuvieran en lo cierto. Stalin no dijo nada nuevo o diferente en su alocución. Solo expresó algo que siempre había creído: que la guerra con el imperialismo y el capitalismo era inevitable. Lo que los rusos pensaban, y creo que esta era la opinión de Stalin al respecto, era que un día el comunismo gobernaría el mundo, que sería la ideología dominante en el planeta y que gradualmente todos los países la adoptarían. Y mientras tanto, la idea de Stalin no era iniciar guerras peligrosas que podría perder, pero si había alguna posibilidad de impulsar la causa, siempre habría que aprovecharla. Stalin relajó su dictadura durante la guerra, pero ahora estaba endureciéndola una vez más. Las sospechas evidentes de la Unión Soviética respecto a Occidente molestaban a Washington. A George Kennan, diplomático estadounidense en Moscú, le pidieron que diera su opinión sobre lo que estaba pasando. Cuando por fin me enviaron un telegrama expresando su sorpresa y su preocupación porque los rusos estaban demorando deliberadamente su unión al Banco Internacional, pensé, bueno, por Dios, no puedo responder a eso en una sola pregunta. Tendrán que dejarme algo de tiempo para sentarme y tratar de ofrecerles un retrato de este gobierno tal y como ha emergido de la guerra. Kennan contaba con la ventaja de ser perfectamente consciente de cómo era la Rusia en la que vivía, la Rusia soviética de Stalin. El comunismo, como la gente lo llamaba, en realidad se beneficiaba en muchos aspectos del pasado ruso. Tuve que volver al principio y decirles cosas que parecían haber olvidado durante la guerra. Todo esto está muy relacionado con el asunto en cuestión, porque este era el grupo de personas que había tratado con Hitler, que intentó llegar a un acuerdo con él a costa nuestra y cuya opinión sobre nosotros jamás había cambiado. El cable que Kennan envió desde la embajada de Moscú hizo historia. Una profecía de 800 palabras que decía que la intención de la Unión Soviética era expandirse por todo el mundo y que había que detenerles. El día que se redactó el telegrama, yo me encontraba de servicio afortunada o desafortunadamente en la habitación donde se envían los mensajes y me molestó bastante porque esa noche tenía una cita muy importante. Había un baile en una de las otras embajadas y yo quería salir lo más pronto posible. Sobre las 6:30 o las 7, George llegó con su cable de 6 partes para que se lo enviara. Le eché un vistazo y le dije, está bien, pero mejor lo enviamos mañana y no hoy. Y traté de convencerle. Pero él me respondió, en Washington lo quieren y lo van a tener porque tú te vas a quedar aquí enviándolo. El telegrama de Kennan alarmó a Washington. Unos días después, su mensaje cobró nueva fuerza cuando Churchill llegó a los Estados Unidos en calidad de invitado del presidente Truman. Comenzaron a conocerse el uno al otro. Nuestro presidente le dijo al señor Churchill, pasaremos algún tiempo juntos durante su estancia y me encantaría que me llamara Harry. Y entonces Churchill respondió, a mí también me encantaría que me llamara Winston. Truman dijo, no creo que pueda hacerlo. Le considero el primer ciudadano del mundo y no creo que pueda llamarle Winston. Winston Churchill respondió, si usted no puede llamarme Winston, entonces yo tampoco puedo llamarle Harry. El presidente dijo, en ese caso lo haremos. Por ello, desde ese momento fueron Winston y Harry, y se entendieron muy bien. Churchill tenía que hablar ante un público de universitarios en Fulton, la tierra natal de Truman. En privado le mostró a Truman lo que iba a decir. El presidente, que tenía serias dudas sobre si el público norteamericano estaba preparado para escuchar un ataque a su aliado soviético de los tiempos de guerra, dejó que fuera Churchill quien lo comprobara. Mr. Churchill, he's one of the great men of the age. He's a great Englishman. He's a great Englishman, but he's half American.
from Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended across the continent. Behind that line lie all the capitals of the ancient states of Central and Eastern Europe. Except in the British Commonwealth and in the United States, where communism is in its infancy, the communist parties, or fifth columns, constitute a growing challenge and peril to Christian civilization. Whatever conclusions may be drawn from these facts, in fact they are, this is certainly not the liberated Europe we fought to build up, nor is it one which contains the essentials of permanent peace. Inmediatamente después de esto, Stalin se descolgó con unas declaraciones a un corresponsal extranjero, en las que comparaba a Churchill con Hitler, y censuró el discurso de Churchill y lo calificó de llamamiento beligerante a las armas contra la Unión Soviética. Desde 1945 Estados Unidos había estado extendiendo su influencia y su poder por todo el mundo. El nerviosismo de Stalin crecía y presionó a Turquía para garantizar la presencia militar soviética en el estrecho de los Dardanelos y en el Bósforo. Estados Unidos y Gran Bretaña temían que el canal de Suez corriera peligro. Estaban decididos a mantener a Turquía lejos de la intromisión soviética. Cuando el embajador turco en Washington falleció repentinamente, Truman utilizó el acorazado más grande que poseía Estados Unidos, el USS Missouri, para trasladar el cuerpo hasta Estambul. Esto fue un símbolo dirigido a Stalin. No nos presiones y no presiones a Turquía, porque si presionas a Turquía, estaremos allí. Al igual que Turquía, Irán se encontraba en la frontera sur de la Unión Soviética y durante siglos se había mostrado hostil a Rusia. Durante la guerra, las tropas soviéticas y británicas habían ocupado Irán para proteger sus existencias de crudo. Incluso celebraron sus asociaciones allí. El antiguo Shah, del que se decía era favorable a los alemanes, fue destronado y le reemplazó su hijo Mohammad Reza Pahlavi. Existía un acuerdo por el cual, una vez terminada la guerra, las tropas británicas y soviéticas se retirarían. Cuando llegó el momento de que la ocupación finalizara, Stalin no quiso marcharse. Pretendía que nos quedáramos allí. Y su decisión acarreó muchos problemas. Teníamos que soportar una gran presión por parte de los británicos y, de hecho, la Unión Soviética no tenía ningún derecho legal para permanecer en ese país. Irán se presentó en el Consejo de Seguridad de las recién constituidas Naciones Unidas con su primera crisis. That's Mr. Gromyko proposing to the Security Council that the hearing of the Persian case should be postponed. La Unión Soviética trataba de prevenir discusiones posteriores, pero fracasó en su intento. Mr. Gromyko and the other Russians then walked out. Their dramatic exit seems to have caused no obvious reaction at the time, though we can imagine what most of those present were thinking. One good thing, however, emerges from this incident. The Security Council had stood its ground. 6 semanas después, Stalin retiraba ceremonialmente sus tropas de Irán, pero Truman, desconcertado por su comportamiento, sospechaba que el objetivo de Stalin era dominar el mundo. Truman dijo: quiero estar en disposición de poder documentar el asunto que nos ocupa. Quiero revisar los últimos acuerdos firmados y hacer una lista de todas las violaciones de los mismos en las que han incurrido los soviéticos. Por aquella época era el ayudante del señor Clifford y él delegó en mí esta tarea.
Hablamos sobre ellos unos minutos y me dijo, bueno, me parece que con solo buscar un poco podemos elaborar una larga lista de acuerdos incumplidos. Pero en nuestras relaciones con la URSS hay problemas mucho más fundamentales que esos, de modo que debemos ampliar el enfoque de este asunto. Pasamos semanas trabajando en ello y nos entrevistamos con la mayor parte de los oficiales de alto rango de los Estados Unidos. La unanimidad era absoluta en todas las agencias implicadas en lo referente a la naturaleza de nuestros problemas y al tipo de respuesta que se les debía dar. En el punto final de nuestro informe, sugeríamos que había que determinar la política de nuestro país y definirla de una manera clara. La Unión Soviética constituye una amenaza para la libertad en el mundo, la libertad en Europa y en los Estados Unidos. Y tenemos que estar preparados para hacerle frente. El informe Clifford-Elsie se mantuvo en secreto. La conclusión del mismo era que una guerra contra la URSS sería más global y más horrible que ninguna de las que se hayan conocido hasta el momento. Los Estados Unidos aún tenían el monopolio de las armas atómicas. En julio de 1946 se detonaron 2 bombas atómicas en el atolón Bikini, situado en el Pacífico. La advertencia a Stalin era muy clara. A partir de este momento, todas las grandes potencias trabajaron a un ritmo frenético para mejorar sus propias armas atómicas y biológicas. En la conferencia de París, en la que participaron los ministros de Asuntos Exteriores de los diferentes países, Molotov estaba decidido a conservar el control conjunto de Alemania. Pero su homólogo americano, el secretario de Estado Burns, no quería que Alemania pagara más indemnizaciones. Para Molotov, a Burns le preocupaba demasiado la opinión de los alemanes. Estaba indignado. A Molotov se le conocía por el apodo de señor No. Pero si hubiera sido el señor Sí, Stalin nunca le hubiera mantenido en su puesto. Stalin necesitaba un señor No, a alguien capaz de extraer la mayor cantidad de información sobre la situación del otro bando. Molotov los exprimiría hasta el límite. Cuando agotó todos sus métodos, le llegó el turno a Stalin, que regresó y resolvió todos los asuntos con una amistosa sonrisa. En París, la alianza de tiempos de guerra se rompió definitivamente. Los estadounidenses y los británicos estaban impacientes por desarrollar economías estables en sus zonas de Alemania, sin consentir la intervención soviética. Stuttgart, Germany, scene of an event that marks a new phase in Europe's destiny. Secretary of State James F. Burns is here to set forth the policy of the United States on Germany, a speech widely interpreted as marking the end of America's appeasement of Russia. Burns tells the Germans and the world, it is not in the interest of the German people or in the interest of world peace that Germany should become a pawn or a partner in a military struggle for power between the East and the West. Escuché el discurso de Burns en Stuttgart y le di mi total aprobación porque, de hecho, había escrito una gran parte de él. Y ni yo, ni quienes trabajaron en él, ni Burns, estábamos haciendo alusiones antisoviéticas. The American people want to help the German people to win their way back to an honorable place among the free and peace-loving nations of the world. En 1945 los aliados habían consentido que Polonia se anexionara a las provincias orientales de Alemania que se encuentran por encima de los ríos Oder y Neisse. Pero ahora Burns dijo que la nueva frontera no era justa para Alemania y que había que cambiarla. Fue una declaración sorprendente y nos hizo pensar que nuestra frontera occidental estaba siendo cuestionada por los alemanes
y por el resto de los países occidentales. Fue uno de los factores que influyó más decisivamente para que estrecháramos nuestros lazos con la Unión Soviética. More pictures have arrived from Moscow. They show the everyday scene in the Soviet capital's famous Red Square. And what's in their shops? Well, here's a glimpse of the sort of things now on display. These new fashions, our cameraman tells us, are so expensive that they're quite beyond the means of ordinary people in Russia today. La situación de la gente corriente era mucho peor de la que mostraban los documentales. Fueron tiempos muy duros. Yo tenía un hijo de 1 año y medio. A menudo cogía un plato del armario y venía detrás de mí diciendo, dame, dame. Pero yo no tenía nada que darle, y en el mercado solíamos comprar comida para caballos. En las granjas colectivas, los estragos causados por la guerra y la muerte de tantos trabajadores en el frente agudizaban una grave escasez de alimentos. Hice un viaje por Ucrania y por aquella época estaba teniendo lugar la hambruna del año 47, de la que no se tuvo noticia alguna en el resto del mundo. Los soviéticos hablaban de la escasez de cereales y de todo lo demás. Nosotros estuvimos allí. En las paradas del tren se veían niños con la tripa hinchada pidiendo un mendrugo de pan. En la misma ciudad de Odessa la gente se moría de hambre en las calles y fuera de los hospitales porque allí no podían atenderles. Había malnutrición por todas partes. En Alemania también se estaban propagando el hambre y las enfermedades. Una pesadilla atormentaba a los aliados occidentales. La pobreza empujaría a los alemanes hacia el comunismo. Nunca había suficiente comida. Siempre estábamos hambrientos. En aquellos días salíamos a ver si encontrábamos algo de comer y pedíamos a los granjeros de la zona. A veces nos daban algo y otras veces no. El general estadounidense Lucius Clay hizo una reflexión al respecto. Está muy clara la elección entre ser un comunista que vive con 1500 calorías al día y ser un creyente en la democracia y tener que vivir con tan solo 100. Las ayudas para Alemania le costaron a Gran Bretaña más de $1 millón al día. Pero las remesas británicas no eran suficientes para salvar a los miles de alemanes que murieron ese invierno por falta de comida y combustible. Gran Bretaña también se estaba debilitando. El riguroso invierno de 1946-47 paralizó la industria. La economía del país, minada por los 6 años de guerra, comenzaba a fallar. Se acabó el carbón, no había electricidad y cada vez se hizo más frecuente y duro el racionamiento. La gente olvida, nunca tuvimos racionamiento de pan durante la guerra, pero sí después. Y esto se debía a que estábamos enviando trigo a Alemania para que allí la gente no muriera de inanición. Fue un invierno muy duro, además. Hacía frío. Las cosechas fueron malas. La gente era infeliz. Y los comunistas estaban consiguiendo grandes logros aquí, allí y en otros muchos lugares, sobre todo en Italia y en Francia, pero también en Alemania. Los británicos ya no podían seguir con su duro compromiso en el Mediterráneo y pidieron a los norteamericanos que trataran de sacarles del atolladero. El mensaje que nos llegó era muy explícito. Decía, Gran Bretaña está retirando su ayuda económica y militar a Grecia y Turquía. Y esto simplemente se materializó, y la rama ejecutiva opinó que los Estados Unidos tenían que pasar a la acción y rápido. Las perspectivas para Europa, para los Estados Unidos y para el resto de los países no eran muy halagüeñas. En Washington, el presidente Truman se dirigió al Congreso. De ahora en adelante, anunció,
los Estados Unidos contendrán el avance del comunismo en cualquier lugar del mundo. Finalmente, fue esta la declaración oficial de la Guerra Fría.